Hallo, desde la comodidad de mi hogar les doy la bienvenida a un nuevo YouTube video. Espero que todos se encuentren muy bien. En este nuevo video les voy a hablar sobre la historia del día en el que yo me vine acá a Alemania, cómo fue el choque, la primera impresión que tuve del país. Les quiero aclarar que yo salí desde Venezuela y en estos momentos desde Venezuela existen dos aerolíneas que son españolas. Una se llama Air Europa, la otra se llama Iberia. Estas dos son aerolíneas españolas y la tercera aerolínea es una que se llama Turkish Airlines. Esta tercera es de Turquía. Mi pasaje de avión era con la aerolínea Turkish Airlines. Y esta debo decir que es una de las aerolíneas un poquito más costosas para pagar el boleto de avión, ya que Turquía queda, entre Venezuela y Turquía hay una distancia mucho más larga que entre Venezuela y España. Y por ende el boleto de avión sale mucho más costoso. Obviamente cuando tú haces escala, porque usualmente para llegar acá a Alemania tienes que hacer escala en otro país, te vienes por España, los vuelos o las escalas siempre son mucho más baratas. El punto es que yo me vine por Turquía y mi aeropuerto estaba en Estambul. Mi pasaje, para los que se pregunta, el costo de mi pasaje fue 600 euros. Ya te vienes con una visa como con la que yo me vine, solamente tienes que comprar el pasaje de venida, pero si ya entras como turista obviamente tienes que comprar el pasaje de regreso también, y eso te sale como, si te vienes por una aerolínea española, te sale más o menos en 900 euros, pero si te vienes por una aerolínea así turca, 1300 euros, o sea, la diferencia es bastante grande. No tuve problemas en inmigración o en los aeropuertos ni nada. Yo estaba asustada porque era la primera vez que yo viajaba a un continente completamente sola y que en este continente ellos hablaran otro idioma que es bastante complicado de aprender. Y bueno, el alemán no es un idioma muy sencillo de aprender, de verdad necesitas ponerle y dedicarle mucho tiempo y esforzarte para aprenderlo porque es un poquito complicado. Tenía miedo si la familia que me iba a recibir en ese entonces, porque ya yo no vivo con mi familia au pair, porque ya no soy más au pair, tenía miedo de cómo iba a ser el primer encuentro con ellos, cómo iba a ser la relación que yo iba a tener con ellos, cómo iba a ser nuestra comunicación. Eso es un punto muy importante porque yo en ese entonces hablaba un nivel muy básico de inglés, muy básico, o sea, no sabía nada. Ya a estas alturas de mi vida puedo decir que hablo perfectamente inglés, que lo entiendo súper bien y que bueno, que el alemán va en proceso. Con el nivel de alemán que tú te vienes al país es un nivel muy básico que obviamente no puedes establecer una conversación, y por eso es muy importante que sepas algo de inglés, porque los primeros meses que vas a llegar al país te vas a defender y a desenvolver un poquito en las conversaciones, porque las familias que te reciben, en este caso como au pair, las familias que te reciben, ellos están conscientes de eso, que tú llegas acá con alemán súper básico. Los primeros meses los padres de la familia te tienen que hablar en inglés y tú a ellos en inglés, o sea, la comunicación va a ser en inglés. Obviamente los niños no te van a hablar inglés porque si son niños muy chiquitos ellos posiblemente hablen solamente alemán, y bueno, ahí es donde vas a encontrar como el desafío más grande, comunicarte con los niños, y por eso va a ser muy importante que aprendas alemán para que te puedas comunicar bien con ellos y que ya hables legalmente con todos acá en el idioma nativo del país. Estaba ese día en el aeropuerto, recuerdo que eran las 12 de mediodía si no me equivoco, o mucho antes, porque mi vuelo salía a la 1 de la tarde o 2 de la tarde. Llegó el momento de despedirme y nada, despedirme especialmente de mi mamá fue una de las cosas más duras que me tocó hacer, y obviamente de mi papá. Oh Dios, es que se me pongo súper emocional, Pero cuando me despedí de mi familia fue un momento bastante duro. Era la segunda vez que me despedía de ellos, pero esto definitivamente fue extremo, que ya era algo más riesgoso. Iba a llegar a una familia que había conocido online. Llegó el momento de tomar el avión. Yo pensé en el avión yo iba a tener wifi gratuito. Le saqué el chip a mi teléfono porque dije, o sea, después que yo deje Venezuela este chip no me va a servir más, porque yo iba a tener wifi en el avión. Y bueno, desde el momento number one que yo piso ese avión, todo fue absolutamente, o sea, el primer choque fue como que ¡plum! Porque eso fue inglés automático lo que hablaban en ese avión, y turco obviamente porque el avión era turco.
Y eso para mí fue el primer choque. Y creo que yo era la única hispanohablante en ese avión con otras 2 o 3 personas más, quizás, de verdad, no sé. Pero yo me sentía que yo estaba sola. Porque la mayoría de la gente que estaba en el avión venían haciendo escala desde otros países y pues todos hablaban inglés. Y yo no entendía y después no sabía cómo comunicarme ni nada. Lo bueno fue que yo antes de montarme a ese avión, yo había tenido la facilidad de seleccionar mi puesto donde me gustaría viajar con aerolínea en su página web. Entonces yo ya sabía eso. En ese momento que tú haces eso vía online, ellos te muestran como el plano. Y yo averiguo absolutamente todo, lo más importante, donde estaban los baños. El compañero que yo tenía de asiento era un señor hindú, era un hombre hindú que hablaba inglés y hindú, por supuesto. Y el señor quería hablar conmigo todo el viaje y yo estaba así. Y yo me sentía tan mal porque yo pensaba, Dios mío, no te puedo responder tan bien. Con mi inglés súper básico y malo en ese entonces, él me entendía tan bello y me ayudó mucho. Y quiero comentarles que este señor para mí en este avión fue un angelito que Dios me envió desde el cielo y ya yo les voy a contar por qué. Bueno, resulta que en el momento que ya el avión despegó, yo trato de preguntarle al señor, a mi amigo hindú, que cómo hacía yo para tener wifi. Entonces él me ayudó tan lindo a llamar a la aeromoza en ese momento y a tratar de preguntarle sobre la clave del wifi. Y recuerdo que esta aeromoza lo primero que hizo fue lanzar una revista al avión. Lo primero que veo es un anuncio así grande, rojo, dentro de una burbuja. Decía que para 1 hora de wifi del avión necesitaba pagar $15. Y yo quedé, $15. No. Yo quedé, bueno, señores y señores, aquí es donde a mí me fregaron. Desde Venezuela hasta Alemania, las horas de vuelo en total son 15 horas de vuelo en que yo estuve en los cielos, entre las nubes. Y bueno, el primer vuelo que agarré, que fue desde Caracas a Turquía, ese fue el vuelo más largo porque tuve que atravesar todo el Atlántico Norte. Y ese vuelo fueron de un total de 12 horas. Luego que yo llego a Turquía, llego específicamente al aeropuerto de Estambul y aquí agarraba la segunda escala desde Estambul a Frankfurt, la ciudad de Alemania. Y este segundo vuelo sí era el más cortito, iba a ser 2 horas o 2 horas y media. Para mí otro de los choques fue que 1 hora después de haber despegado o 2 horas después, en el avión empiezan a servir la cena. Y yo quedé loca, porque para mí eran como las 2 o 3 de la tarde, pero ya para ellos en Europa ya era de noche porque nosotros tenemos 6 horas de diferencia. 6 horas de diferencia, es mucho tiempo. Y ya ellos empezaron a servir la cena 2 horas de haber despegado y para mí todavía era temprano. Y las comidas también son buenas, son comidas bien, pero sí. Después de haber despegado, 2 horas después el cielo se puso totalmente oscuro porque obviamente ya estábamos cambiando de continente y por eso oscurece o amanece pues más temprano o más tardecito. Radical ver como en 2 horas casi todo se estaba poniendo súper oscuro y para nosotros en Latinoamérica seguían siendo que las 4 o las 3 de la tarde. Empezaron a apagar poquito. Aquí les voy a dar una foto de las luces del avión porque ya era la hora de dormir. Y para mí eso también fue súper difícil porque ya la gente estaba durmiéndose en el avión, ya habían cenado, ya estaban casi que pijamados y todo. Me puse a ver películas y todo el mundo ya estaba durmiendo, soñando, roncando. Y yo pasé todo ese vuelo pensando. Y yendo para el baño, pensar. Luego llegamos al aeropuerto de Estambul en Turquía. Resulta que este aeropuerto es uno de los más nuevos y de los más grandes, por supuesto tenía que ser en Turquía. Y ahí iba a llegar yo. Compañero de asiento que les conté que fue mi angelito, fue porque en el momento que nosotros nos bajamos de ese avión, el señor sabía que yo era la primera vez que viajaba así, que el aeropuerto iba a ser muy grande para mí, entonces él vino y me dijo, I will help you, o sea, te voy a ayudar. Para mí eso fue muy emocional, porque yo dije, qué bonito, ¿no? Y nada, en ese momento nos bajamos del avión, y yo... Iba así persiguiendo al señor por todo el aeropuerto era inmenso, muy grande, era enorme. Yeah. Él me explica, mira, tienes que irte por este lado,
Nos paramos enfrente de pantallas que tienen en los aeropuertos donde te dicen los vuelos. Y él me explicó, mira, tú tienes que ver la escala, o sea, desde aquí hasta Alemania tienes que chequear tu ticket. Y en ese ticket ellos te van a dar un código del vuelo. Tú tienes que ubicar ese código en esta pantalla. Y una vez que tú ubiques tu vuelo en la pantalla, te va a decir en qué puerta tienes que ir, porque por esa puerta va a salir tu vuelo hasta Alemania. El señor me explicó y me dejó ahí como su pequeña hijita explicándome todo. Y de repente el señor se despidió mío, yo lo abracé, le dije que muchísimas gracias. Casi que lloro cuando le doy las gracias. En ese momento el señor se fue, y cuando el señor se fue, yo volteo y el señor, ¡puf!, desapareció. O sea, el señor desapareció muy rápido, que yo dije... Ay, Dios. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Ubiqué la puerta de mi vuelo, y la puerta de mi vuelo decía que era la número B14, algo así. Resulta que estaba al final, así, pero al final. Usualmente cuando haces escala de un vuelo a otro tienes que hacer una espera un poquito larga, ¿no? Y mi espera iban a ser de 3 horas. Yo me voy al área que iba a estar mi vuelo, y en esa área consigo como los centros con restaurantes del aeropuerto. Y obviamente ubiqué en el teléfono y vi que estos restaurantes tenían wifi, y yo estaba emergida. Les compré el desayuno en el restaurante, y en eso yo aproveché y les dije, papi, dame la contraseña, papi, dame la contraseña. Y los señores súper amables pensaron que yo era turca, y cuando yo les dije que era Venezuela, empezaban, Venezuela, La música latina que nos falta. Esto es una parte, solo una parte, porque todo sigue allá arriba. Es que eso es una cosa, o sea, eso es una realidad de Europa. Cuando ellos se enteran que tú eres latina, que tienes la sangre así pero caliente, que la gente se vuelve loca. O sea, a ellos les encanta. Esperé mis 3 horas y luego me fui a donde supuestamente iba a ser la puerta de mi vuelo. Cuando yo llego, pasó algo súper cómico. Cuando yo llego a la cola de la gente que estaba esperando, esta gente, no sé, había gente de muchos países. Sí, se ve un contraste grandísimo en esa cola. Y yo cuando estoy en esa cola, a mí me da como una intuición así muy fuerte. Digo, algo aquí está como yendo muy mal, algo aquí no cuadra. Le pregunto al señor que tengo de frente, señor, disculpe, ¿esta cola o este vuelo para dónde va? Y el señor viene y me dice, este vuelo va para Miami. Yo quedo, yo me muero, casi me muero. Entonces el señor vio mi ticket y él vino y me dijo, no, chequea otra vez en la pantalla y verifica la puerta de tu ticket, porque, o sea, te vas para Miami. Y yo quedé loca, yo dije, Dios mío, casi me meto en Miami. ¿Tú te imaginas la pena? Me salí, le dije muchas gracias y me fui a chequear la pantalla, y en esto la pantalla, chequeo, y los malayos del aeropuerto una cosa que pasa muy seguido en estos aeropuertos es que te cambian la puerta de tu vuelo muchísimas veces, entonces tienes que chequear la vaina como 5000 veces porque te la cambian, y a último momento. Y yo estaba con mi maleta corriendo. Hice el check-in, todo súper chévere, y ¡pum!, para adentro. Cuando llegué al aeropuerto de Frankfurt, yo cuando me bajé de ese avión, que ya llegamos a mi primera impresión de Alemania, fue que todo estaba nublado, todo estaba gris, yo no veía por esa ventana nada, todo estaba oscuro. Yo llego aquí en enero, la mejor fecha del año. En enero, porque aquí en enero es invierno. Yo llegué cuando el invierno estaba así brotando, estaba en el medio, estaba con todo. Y con un frío que yo dije, me morí congelada. Porque yo tenía mi jean, tenía 2 licras, tenía mi suéter, tenía una chaqueta y una chaqueta impermeable larga. Que eso era suficiente, ¿no? Pero yo cuando me bajé de ese avión, yo dije, yo me voy a morir aquí. O sea, no sé. Porque para nosotros no es normal esas temperaturas de acá en invierno. Y yo pensé que yo me venía preparada, pero no, nunca es suficiente, amigo mío, nunca es suficiente, póngase más. Y yo, como la oveja del rebaño, yo seguía a toda la gente. Ese es el truco. O sea, hay que ser inteligente. Yo dije, bueno, yo no hablo muy bien, aquí todo ahorita es en alemán y en inglés, pero yo voy a seguir al resto de las personas. Para donde se va todo el mundo, por ahí tengo que conseguir la salida. Bueno, y así fue. Yo me fui y conseguí finalmente correas donde te entregan las maletas. Entonces me fui con mis maleticas, pero ya aquí era de noche y aquí en invierno oscurece muy temprano y estaba haciendo mucho frío, muchísimo viento, estaba incluso hasta nevando. Y yo estaba en la puerta donde yo decidí sentarme para esperar a la familia. Yo estaba absolutamente sola. A la familia que supuestamente me iba a esperar en el aeropuerto aquí, los pude llamar, les pude escribir por WhatsApp. Como que, ¿De dónde están? Yo ya llegué, Cristóbal. Mi
familia anfitriona de aquí, la alemana, viene y me escribe: Giselle, lo sentimos, pero vamos a llegar tarde. Nos agarró un accidente de carros en autopista. Yo quedé así. ¿Qué? 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 Y nada, yo me senté con mis maleticas. 3 horas después de estar esperando, finalmente aparece la familia alemana. Esperen el tercer video con muchas ansias. Gracias por ver un nuevo video. Muchos besitos y abrazos desde la distancia. ¡Chao!